Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista ciudadana desde aquí, desde los Estudios Ciudadanos. En esta ocasión me encuentro con Corina Muñoz, parte del equipo coordinador de Mujeres en Marcha, que también es licenciada en Historia de la USACH y ha tenido un compromiso popular con la educación. ¿Cómo estás, Corina? Muy bien, Josefa, gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación a hablar un poquito de nuestras actividades y también del contexto que vivimos este último tiempo las mujeres. Sí, hace un par de días fue 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que recordemos que se conmemora debido al asesinato de dos hermanas, María Isabel y Minerva, quienes fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Pero ya 6 décadas de este lamentable hecho, desde Mujeres en Marcha, ¿qué diagnóstico hacen de la realidad en Latinoamérica? Mira, hace poquito, también hace la semana pasada, tuvimos un encuentro regional de la Marcha Mundial de las Mujeres, donde pudimos conversar con compañeras que nos acompañaron de por lo menos 15 países. Desde el norte, desde Quebec hasta Sudamérica, pasando por el Caribe, Mesoamérica. Y estuvimos reflexionando bastante sobre nuestros contextos nacionales, que lamentablemente son muy similares. Tenemos una historia común también como región, de dictadura, de violencia política, de violencia sexual. Y la evaluación que nosotras hicimos en este encuentro es un poco fatalista, porque sentimos que cada vez que avanzamos 2 pasos retrocedemos 5, ¿no? En cuanto a derechos sociales, en cuanto al derecho a decidir, por ejemplo, etcétera. Vemos que hay una avanzada, por ejemplo, de la extrema derecha, de los sectores conservadores también, y del crimen organizado. Creemos que son 3 elementos que vimos que se iban como repitiendo en las diversas exposiciones que nos hacían nuestras compañeras, y que tampoco Chile está alejado de esa realidad, ¿no? Y vemos también como en esos contextos donde está el conflicto mismo, por ejemplo, es donde aumentan la trata de personas, aumentan las violaciones, donde se militariza, por ejemplo, aumenta esta idea de que la mujer es botín de guerra, ¿no? Entonces, donde se viola, se violenta de manera sistémica en términos de eliminar servicios sociales, no sé. Me imagino, por ejemplo, Gualmapu, donde hay escuelas que pasaron a ser bases militares en Chile. Ejemplo, en Guatemala, en el límite con México, hay sectores enteros y comunidades enteras que han sido desplazadas por el crimen organizado, por ejemplo. En Cuba, el bloqueo permanente que tiene a miles de mujeres también en situaciones precarias. Y es un sinfín, es como un sinfín de elementos donde logramos vernos, que estamos viviendo un contexto bastante preocupante para las mujeres y para las niñas y comunidades en general. Solamente para hacer una apreciación, no es María Isabel, es María Teresa y Minerva Patria, las hermanas por el que se conmemora este 25 de noviembre. Yo creo que es muy necesario que lo rectificara. Y para continuar, Corina, el 22 de noviembre se realizó este encuentro de Mujeres en Marcha de las Américas, pero yo quisiera saber qué aprendizajes o qué conclusiones tuvieron respecto a este encuentro. Mira, el encuentro o el seminario en particular se llamó Marchamos contra las guerras y el capitalismo por las soberanías populares y el buen vivir. Un poquito para poner en contexto cómo estábamos nosotras en la región, pero también para ver qué alternativas estamos también pensando u organizando, ¿no? En función de este espacio o de este momento que tuvimos, creemos que la evaluación que sacamos adelante o las cosas más propositivas, ¿no?, frente a esto, es que es súper necesaria primero reconocernos, segundo, dentro de este reconocimiento es muy valorable situar también nuestra experiencia, porque si bien sabemos que como feministas, como parte de los movimientos sociales, estamos en lucha permanente contra la violencia hacia todas las mujeres. Sabemos que de ese marco de todas las mujeres hay un sector
que es aún más violentado. Y aquí estamos hablando de mujeres racializadas, mujeres populares, la comunidad LGTBIQ+. Entonces, creemos que es fundamental reconocernos desde esa perspectiva y la articulación. La articulación para nosotras también es un momento o un elemento importante para fortalecer también nuestras organizaciones, nuestras experiencias, pero también para darnos un poco de aliento de que no estamos solas en este mundo, como trabajando en pos de los derechos de las mujeres, ¿no? Eso es como lo esencial que vivimos o que pensamos también en ese espacio que tuvimos el 22. Y compartirlo también con otras organizaciones u otros movimientos que nos fueron a acompañar también ese día, ¿no? De cómo también este diálogo de manera horizontal se pudo dar, se pudieron compartir experiencias con las distintas compañeras y también cómo vamos generando estrategias comunes, ¿no? Porque a nivel regional sabemos que lo que pasó en el norte, que la elección de Trump de alguna manera nos va a afectar al resto de la región. Quizás acá no tanto, pero sí en Mesoamérica, por ejemplo, Centroamérica, y cómo también se van moviendo los poderes dentro de la región, de una u otra manera nos afecta, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son las principales violencias que vivimos hoy, que vive la mujer? Mira, creemos que si bien existen todos tipos de violencia, el sistema en general, que es violento, que existe una violencia sistémica hacia nosotras, creemos que las principales en el término de lo privado, ¿no? Del espacio privado, obviamente es la violencia tipificada, ¿no? De violencia intrafamiliar, ¿no? Con su punto máximo, que son los feminicidios. Eso creo que es una de las violencias que no ha cesado, que tampoco han bajado los índices. Según los reportes de nuestras compañeras de la Red Chilena contra la Violencia, hay como 46, 47 feminicidios que no están ni bajando como con esta política que a lo mejor uno pudo pensar, ¿no? En estos gobiernos más progresistas que pueden bajar, ¿no? Estos índices, es todo lo contrario, se mantienen. Los casos de abuso sexual también no han cesado, ¿no? Entonces, si bien existen avances en términos como de lo político, que estas ideas de tener estas paridades que se dieron en un momento cuando se eligieron constituyentes, como en todo este gobierno que tiene esta mitad de ministras, ministros, en la realidad la cultura patriarcal todavía es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte lo que estamos viviendo. Los abusos sexuales que ahora se destapan, ¿no? O que están más en boga, porque está el caso Monsalve, el caso Valdivia, pero esas realidades las mujeres las seguimos viviendo y las vivimos día a día. Incluso Insulza, José Miguel Claro. Insulza dijo, ahora la cosa está de moda. Claro. Como normalizando y desconociendo, invisibilizando un tipo de violencia que las mujeres siempre hemos vivido y que siempre ha estado en generaciones. Totalmente. El mismo hecho de que la prensa no es esta prensa, pero sí los medios de comunicación que ostentan el poder en este caso, naturalizan esta cultura de la violación, ¿no? El hecho de que salieron muchos artículos hablando del pisco sour, que había que tener, por ejemplo, en este caso de estos dos casos en particular, ¿no? De que había que cuidarse de no tomar mucho pisco sour porque uno podía perder la noción. Y que ahora se tome como casi una Claro. broma cuando tú vas a comer con alguien y te dice, cuidado, no vayan Claro. a tomar un pisco sour. Entonces esa cultura de la violación, por ejemplo, yo creo que nunca se ha trastocado. Las organizaciones y las mujeres feministas que trabajan en diferentes frentes tratan día a día, ¿no? de generar una contracultura, pero se nos tachan de loca, se nos tachan de histérica. El mismo caso que te pasó a ti, ¿no? Muy recientemente. Entonces creemos que hay una cultura bastante arraigada en la sociedad, que sigue siendo particularmente machista, muy heteronormada también, ¿no? Y que pone a la cultura de la violación también como un eje fundante, ¿no? Ahora, ese es un tipo de violencia que vivimos a diario las mujeres.
Pero también entendemos que hay otros tipos de violencia que, si bien son más sistémicas, que se viven en los distintos territorios. Por ejemplo, las mujeres guardadoras de semillas o las mujeres que están defendiendo los conflictos, donde está el extractivismo ahí, el extractivismo ambiental. Claro, en sus territorios. Lo que pasó con Macarena Valdés, lo que pasó con Berta Cáceres en Honduras. Entonces, las mujeres que están en primera línea, porque sentimos que estamos en primera línea en todas las luchas, ¿no?, están permanentemente siendo víctimas de violencia o de seguimiento o de persecución, ¿no? Entonces, entendemos la violencia así. Hay un macro de violencia que nos afecta a todas las mujeres, pero también hay estas violencias que son sistémicas y que están relacionados con estos espacios también que a lo mejor el feminismo no toca mucho, que son de las luchas socioambientales contra el extractivismo en los territorios. Y las mujeres que están en situaciones de conflicto armado. Claro, totalmente. O sea, lo que está pasando ahora en el Líbano, en Gaza, nos demuestra que, o en el Congo, ¿no?, o en Yemen, comunidades enteras de mujeres y niños que están siendo desaparecidas, que están siendo asesinadas, solo por el hecho de estar habitando ahí, defendiendo su territorio, ¿no? Eso es que en realidad, claro, vivimos en un sistema violento, la verdad. Vivimos en un sistema violento que nos tiene en un constante peligro, ¿no? Yo pienso también en muchas estudiantes que tienen que aprender desde pequeñas a defenderse en los espacios públicos, como el transporte, la locomoción colectiva. Más que decirle como que muchas veces dicen, no, es que hija, cuídate, no vaya a ser que bájate la falda. Sí. En vez de decirle, oye, a tu hijo enséñale a que no acose. Claro. O pasa también a muchas compañeras, incluso a veces una misma, que en la noche piensa mucho bien en cómo ir vestida cuando uno sale a carretear, porque a veces tiene que tomar taxi o Uber, entonces uno siempre está constantemente con un miedo. Ese miedo de que volveré a la casa. Claro. Y decirle a tu amiga, porfa, avísame. O cosas muy cotidianas que los tenemos tan interiorizadas las mujeres, como el hecho de que cuando vamos a llegar a la casa, y yo lo veo porque yo ando en micro, que todas las mujeres que se bajan, antes de bajarse de la micro, sacan sus llaves y se bajan con la llave en la mano. Y esas son cosas que uno va normalizando, y es porque en realidad está viviendo en una sociedad en donde nadie nos cuida, el Estado no nos cuida, los gobiernos en general tampoco ponen presupuesto, por ejemplo, para abordar estas situaciones. La misma agenda de seguridad de este gobierno, por ejemplo, ni siquiera se detiene a pensar, aquí estamos cuidando, o qué seguridad, ¿no? Estamos hablando de la seguridad de los bienes privados, de la propiedad privada, pero ¿por qué las mujeres no entran en esa agenda de seguridad cuando somos uno de los elementos de la sociedad que estamos siempre en constante peligro? ¿No? Incluso en la propia Fuerza Armada o las de orden y seguridad hay muchos casos de que funcionarias han sido violentadas sexualmente por sus compañeros o prácticamente por su superior. Entonces, algo que se vive constantemente. Los tipos de violencia no es que haya una excepción de que si eres funcionario policial o no, ocurre en toda la arista. Y justamente hablando de la violencia que vivimos cada día, ¿cuáles son las alternativas que proponen las organizaciones feministas para hacer frente a estas problemáticas? Mira, son diversas. Eso es lo bueno también, que existen hartas organizaciones, que a veces uno no sabe mucho, hay algunas que son más públicas que otras, pero tenemos la suerte de conocer a muchas organizaciones, por lo menos en el territorio, y hablo del territorio nacional, que están trabajando a diario con levantar primero espacios de cuidado y seguridad. Yo creo que eso es un elemento importante, esta consigna de que el Estado no me cuida, pero sí me cuidan mis amigas, creo que es súper real, y es fundamental también ese trabajo que llevan adelante esas organizaciones, ¿no? Esa es una estrategia, la misma red de acompañantes, de acompañamiento, por ejemplo, que acompañan a personas que deciden interrumpir su embarazo, también son elementos y son organizaciones que están generando estrategias de cuidado, de protocolo, de seguridad para ejercer el derecho a decidir, por ejemplo. También hay hartas organizaciones que están trabajando en torno a los cuidados,
que positivamente también son esas mismas organizaciones que lograron poner en la agenda política, en la agenda pública, el tema de los cuidados. Creo que es fundamental también destacar a las compañeras que lograron hacer ese trabajo. Nosotras mismas, por ejemplo, como organización hemos hecho distintas actividades o acciones. Tenemos un mapeo que lo pueden revisar en nuestra página web, donde hicimos un catastro de todas las organizaciones de todo el territorio nacional que están dedicados al cuidado, ya sea de cuidado de personas, de la naturaleza, etcétera, donde la gente pueda tener más información y llegar a esas organizaciones. Y hay una parte importante también de las organizaciones de mujeres y feministas que están por la economía feminista, la soberanía alimentaria y el buen vivir. Creemos que ese es un proyecto político importante que permite repensar, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, permite repensar también de cómo se van redistribuyendo también las labores de cuidado dentro de una sociedad, que son fundamentales también para pensar nuevas formas de vivir, y que tienen por principal elemento poner la vida en el centro, ¿no? En el centro de todo ámbito. Porque ya vimos que durante la pandemia los ricos se hicieron más ricos, la vida de las personas no importaba. Entonces creemos que es importante retomar y reapropiarnos también de ese concepto de defender la vida. Y con todo los casos que se han destapado últimamente, el caso Monsalve, el caso también de Jorge Valdivia, donde se comprobó y se confirmó que la diputada May Torsina había llamado a la denunciante, y también de que el presidente, esta denuncia que pesa sobre él por acoso sexual, pero que finalmente han dicho que él sería la víctima. Entonces, ¿qué mensaje le enviarías a este gobierno que ha insistido en autoproclamarse feminista? O sea, de partida el Estado es patriarcal, entonces por ende es imposible pensar en una nueva forma de gobierno feminista cuando la estructura de poder es patriarcal, ¿no? Así como que comencemos con ese piso. Tenemos un hombre presidente. Claro, comencemos con ese piso. Ahora, si bien en lo particular logramos o tenemos otro diálogo, por ejemplo, con la ministra, que no ha sido con administraciones pasadas, creemos que hay una falta de este gobierno, pero también de todos los sectores políticos, no hay ganas, no hay voluntad política en realidad para realmente invertir, por ejemplo, en políticas públicas que permitan prevenir y trabajar en función de eliminar la violencia en los distintos espacios, ¿no? Si bien existen leyes, está la ley, la IVE, está la ley del femicidio, etcétera, pero no hay presupuesto que apoye esas leyes, por ejemplo, para que entren en efecto. O sea, tenemos una ley IVE que viene rigiéndonos desde hace bastantes años ya, pero no hay presupuesto, por ejemplo, para meter en el sector público, en la salud pública, para que las personas sepan, conozcan la ley, conozcan sus derechos, ¿no? Y son las organizaciones de derechos feministas las que hacen ese trabajo, ¿no? Y un trabajo voluntario, porque tampoco se recibe retribución de eso, ¿no? Entonces, claro, el llamado a estos gobiernos, o en realidad a todos los sectores políticos, es que en realidad si quieren erradicar la violencia primero, porque entendemos que las leyes sí nos pueden por lo menos solucionar un poco la existencia, el presupuesto. Creo que el hecho, por ejemplo, miserable de que se haya eliminado este presupuesto del Chile Crece Contigo, me parece que es una violencia extrema que se le está entregando a todas esas miles de mujeres que quieren maternar de partida, que deciden maternar y que están en una situación precaria, porque ese bien o ese bono ayudaba, ¿no?, a muchas familias o a muchas mujeres que tomaron la decisión de maternar y de tener estos momentos de reflexión, de acompañamiento a su maternidad, y que la derecha en este caso haya eliminado ese programa nos parece
la contradicción misma de un discurso de un gobierno feminista versus estas políticas públicas que van totalmente en contra, ¿no? Como para finalizar, Corina, te quiero solamente sumar una última pregunta, que esta es como una pregunta que tengo acá desde la UAD. ¿Qué te ha parecido el manejo gubernamental del gobierno de Gabriel Boric en respecto al caso Monsalve? Principalmente pensando que lo tuvieron casi 2 días después de que se hayan enterado del caso y que hayan permitido que el ex subsecretario haya hecho una vocería de inocencia, como defendiendo su inocencia en la casa de gobierno, es decir, en La Moneda. ¿Qué crees? ¿Qué mensaje le envía principalmente el gobierno a las mujeres que a lo mejor en un futuro quieran denunciar un hechos de este tipo? Esto te lo voy a responder a modo personal, sí, porque no lo hemos como masticado mucho como organización, pero creo que es el reflejo de la sociedad, o sea, el reflejo de que están en una estructura de poder patriarcal donde siempre se va a cuestionar a la víctima y donde siempre va a haber una cofradía en torno al abusador o en torno a quien ejerce en este caso el delito, ¿no? Y pasó en este gobierno, pero pasa en el ámbito del fútbol, con el caso de Cobresal, no me acuerdo. Cobreloa. Pasa en nuestros espacios más íntimos también, donde si tenemos un grupo de amigos mixto y pasa un hecho también de abuso, de violencia, hay una cofradía masculina que cierra filas, ¿no? Y yo creo que es reflejo de eso. Es reflejo de eso y de que, si bien, insisto, con este discurso feminista, con estas acciones se denota de que no hay un trabajo realmente en todas estas estructuras de poder, ¿no? Ministerio, subsecretaría. Claro, no existe yo creo que ni siquiera han hecho como talleres sobre lo que es ser violencia de género, porque no hay, en estas acciones no se ven estos reflejos discursivos, ¿no? Nos parece terrible, la verdad es que nos parece muy horrible el trato que la prensa en general se haya hecho de estos casos en general, tanto de estos personajes, claro, de estos personajes públicos, donde no se protege a la víctima, donde se exponen sus datos personales, y es lo que viene trabajando la red también, y que pasa con los feminicidios, ¿cierto? Siempre se pone el nombre de la víctima y no del victimario, siempre se protege al victimario, siempre se oculta quién es, y creo que en este caso en particular de Monsalve responde a eso, responde a esa forma de cómo se maneja en términos de la sociedad, en todo su estrato, cuando existen casos de violencia, de abuso o de violación. Y obviamente la insistencia de la prensa de siempre catalogar a la denunciante entre la buena y la mala víctima, que ha sido algo que siempre se ha estado en discusión y debate, especialmente con lo que pasó con Fernanda Maciel, que siempre intentaba mostrar mucho de su vida personal como para poder, en pocas palabras, justificar lo que le pasó. Eso es como un poco lo que es la problemática que siempre ha instaurado la prensa. Claro, ese hecho de tener que justificar el por qué se ejerce o se hace ese delito. Creo que ahí ya hay un tope en que nos vemos expuestas, y insisto, es desde todos los estratos sociales, o sea, el hecho de que incluso en nuestra familia a lo mejor o sea, con esos discursos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros entornos más cercanos también se preguntan, oye, pero igual fue con él, oye, pero igual fueron a comer, de la mano, claro, oye, pero igual se fue al departamento de Valdivia, oye, pero igual, entonces ese cuestionamiento constante de la víctima, y que más encima ese cuestionamiento sea tan público, esté en boga, se lo tomen estos espacios de farándula también que surgieron hace poco, creo que no le hace un bien a la sociedad en general. Es más, yo creo que pasa lo que dices tú, muchas mujeres ahora obviamente se van a volver a preguntar de cuál es la necesidad de denunciar cuando se nos juzga, ¿no? Cuando en estos espacios que son de conocimiento público se les juzga tanto a la mujer. Imagínate una persona NN que quiere ir a una comisaría donde existen políticas de género, por ejemplo, que desde esa instancia ya se les juzga. Imagínate qué va a pensar, ¿no? Yo creo que es muy peligroso que
se trate de esa manera estos casos que son y que pasan a diario. O sea, pasaron ahora, son personas públicas, pero estas cosas las vivimos a diario. O sea, el hecho de que mi tía, por ejemplo, yo tengo 42 años, mi tía a los 14 años, cuando yo comencé a andar en micro, me enseñó que siempre tenía que andar con un alfiler de gancho para yo defenderme. Entonces son prácticas que vienen de antaño, que no se han podido romper, a pesar de que existan voluntades políticas o discursos políticos rimbombantes, como en este caso este gobierno que se dice feminista, pero que a la larga vemos que es muy difícil de erradicar. Corina, ¿alguna página web, redes sociales para que puedan seguir las actividades o programas de Mujeres en Marcha? Ay, sí. Mira, te dejo nuestra página web, que es www.marchamujereschile, donde ahí tenemos como las cosas que hacemos, nuestro Instagram, que es como más activo, que es mmchile. Y bueno, están invitados siempre a seguir, a ver las acciones que nosotras vamos haciendo, a también ser un espacio de diálogo, de reflexión y de entendernos también que somos parte y somos responsables de poder generar un espacio donde todos podamos vivir bien, tanto entre humanos, pero también con la naturaleza. Corina, te quiero agradecer mucho esta conversación. Muchas gracias, Fue Josefa. muy interesante, déjame decir. Así que muchas gracias, Corina. Gracias, Josefa. Y que sigan adelante con Mujeres en Marcha. Muchas gracias. Y nosotros y nosotras nos despedimos en esta ocasión de la entrevista ciudadana, pero en cualquier momento nos podemos volver a encontrar. Adiós.